la bienvenida a Miguel Ángel Temprano, CEO y director de inversiones de Orfeo Capital. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y también a Juan Iranzo, economista. Buenos días, Juan. Hola, buenos días, encantado. Pues encantados nosotros de tenerles aquí con nosotros en esta tertulia sobre economía. Ayer conocíamos un dato, el récord de deuda pública en septiembre, 1,31 billones de euros. Para el FMI, además, la deuda pública española escalará incluso al 123% del PIB en 2020 y los economistas del Banco de España calculan que la deuda pública experimentará en 2020 un aumento de hasta 25 puntos porcentuales, llegando al 120,6% del PIB, un poco más optimistas que el Fondo Monetario Internacional. Escuchando estas cifras o viendo estas cifras, la pregunta que se nos pasa a todos por la cabeza es ¿cómo sale uno de esto? ¿Cómo se recupera un país? Pues evidentemente muy mal a largo plazo y significa una carga intergeneracional. Yo creo que la primera idea que hay que transmitir es que esa diversidad en cuanto a previsiones de presencia de la deuda pública en el PIB se debe básicamente a que no sabemos cuál va a ser el PIB, el denominador. Cuanto más caiga, pues evidentemente mayor es la presencia. Nosotros estamos calculando que al final del año 2020 la deuda pública representará el 125 del PIB, un PIB que nos tememos que puede llegar a caer hasta el 14% por estos rebrotes que se están produciendo en el cuarto trimestre. Por otro lado, hay que poner de manifiesto que ya los escolásticos hablaban del santo temor al déficit. ¿Por qué? Porque el déficit público genera grandes problemas en forma de inflación o en forma de deuda que trasladamos a generaciones futuras, malestar presente a generación futura. La propia IDEF decía que no alcanzaríamos el nivel de deuda pública del año 2019 hasta el año 2038-2039, y yo creo que se prolongará más. Hay que ser responsable en cuanto a la política de gasto y de endeudamiento. Es verdad que en este momento los mercados son favorables y el Banco Central Europeo también está financiando una parte importante de esa deuda, pero yo lo veo con enorme preocupación de cara a la recuperación futura. Además hay otro problema adicional, es que una deuda tan brutal lo estamos compensando única y exclusivamente con una patada para adelante, que es la creación de una manera completamente artificial de masa monetaria en circulación. Con lo cual, esto no hace más que crecer. Entonces, estamos generando un doble problema. Primero, una deuda salvaje que hay que financiar, es decir, que tiene que haber compradores, se emite dinero, eso hace que, bueno, con ese dinero que se da realmente gratis a la gente compre, o aquel que puede, compre deuda, y a quien estamos terminando por perjudicar es a dos. Primero, a las generaciones futuras, que muy bien, no sé muy bien cómo van a pagar esto. Y segundo, al ahorrador, que se encuentra con que no da ningún tipo de rendimiento sus activos y que tiene que jugarse a aquello que quiere que sea su jubilación, que sea fijo, que es decir, lo que sería la renta fija, se lo tiene que llevar a la renta variable asumiendo un riesgo elevado de volatilidad. Y no nos olvidemos, los grandes inversores, los grandes ahorradores no son las grandes fortunas, son las pequeñas personas a través de sus fondos de pensiones. Es decir, el problema es doble para los de futuro, que no sé cómo lo van a poder pagar, y para los presentes, que cuando nos jubilemos no nos van a dar nada por los fondos de pensiones que tenemos. Están hablando... Efectivamente. Bueno, perdone, Juan, si quiere añadir algo. No, que como muy bien se ha dicho, hay que recordar que el primer fondo de pensiones de la historia es el de las viudas de la guerra de Crimea, por tanto, pequeños ahorros. Y luego, por otro lado, también genera otro efecto muy negativo, perverso, que los economistas llamamos crowding out, efecto expulsión, es decir, penaliza la inversión privada. Totalmente de acuerdo. Ambos están hablando de esa herencia intergeneracional que apuntaba Juan al principio. Pero está claro que la deuda marca récord y todo apunta a que no se va a quedar aquí, no solo por el comportamiento del PIB, que no sabemos hasta dónde va a caer, sino porque la necesidad de acudir a esos fondos europeos para afrontar la pandemia y una economía que de alguna manera ahora mismo no puede encontrar el aire por ningún sitio porque es demasiado vulnerable a todo lo que toca de lleno esta pandemia. ¿En qué situación
nos deja, porque al final desemboca o no en una crisis financiera. Estamos viendo esos movimientos corporativos, Sabadell, BBVA Sabadell, CaixaBank, Bankia. Al final la unión hace la fuerza, porque ¿cuál va a ser el escenario? ¿En qué lugar vamos a quedar? Yo, si me permite, Juan, yo creo que aquí hay un problema curioso. Estamos creando dinero de una manera artificial, como he dicho antes, una masa ingente, algo que hay una película que yo la pongo siempre al principio de las conferencias, una escena donde Han Paulson, la película se llama Demasiado grande para caer, ¿no? Donde Han Paulson le explican qué tiene que hacer para salir del agujero inicial y le hablan de crear dinero. Y dice una persona que está en su equipo, eso es antiamericano, y otro dice, eso es antirrepublicano, ¿no? Bueno, pero eso pasó de ser anti a que ahora lo hacemos sin fin, lo que haga falta. Bien, ese problema que hemos creado y que seguimos creando en esta inmensa magnitud, genera que el dinero pase a no valer absolutamente nada. Y particularmente ese es el producto de los bancos. Con lo cual, le estamos diciendo al sistema bancario que lo necesitamos para vivir, que el producto del que tiene que vivir no vale para nada. No solo es una commodity real, es que se ha convertido en una commodity oficial. Entonces, la única alternativa que tienen ellos es fusionarse, ser cada vez más grandes para intentar reducir gastos estructurales y, sobre todo, para que sean cada vez más sistémicos y sea imposible que se hundan. A la vez que genera que no se sepa qué problema tienen. Y no lo digo con que lo hagan con mala intención. Yo creo que los grandes bancos tienen un problema de una magnitud desconocida. En algunos casos será muy grande y en otros casos será muy pequeña. Pero tengo la sensación de que nadie conoce cuál es el problema que tienen los bancos en su balance. Yo jamás pude pensar, como muy bien dice Miguel Ángel, que veríamos un escenario de tipos de interés reales e incluso nominales negativos. Nunca lo pude imaginar. Pero evidentemente, desde el punto de vista conceptual, es una situación abracalabrante. Quiere decir, en el fondo, para las entidades financieras en muchas operaciones, que cuando tú te vas a comprar un par de zapatos, el zapatero te da los zapatos y además te paga dinero por llevártelos. Bueno, pues la situación es kafkiana. Pues eso es lo que está ocurriendo con los bancos. Y por tanto, estamos ante una situación que hace que haya que revolucionar el mundo de la banca, reducir todos los costes posibles, porque es casi inviable funcionar con estos mecanismos. Es verdad también que la banca lo que está haciendo, lógicamente, para obtener unos ciertos recursos es cobrando todo tipo de servicios. Pero evidentemente estamos ante un escenario absolutamente irreal, que no tiene lógica en el tiempo, que lo estamos manteniendo y que todos estamos asumiendo, como muy bien decía Miguel Ángel, como normal. Bueno, pues no, estamos en una situación anormal con tipos de interés reales negativos desde hace mucho tiempo. Mirad, hay dos cosas, a mí me han ocurrido dos cosas en los últimos, no sé si 10 o 12 años. En las reuniones con los amigos, pues las cenas con los amigos, lo primero tuve que explicar, no sé cuántas veces habré explicado lo que era la prima de riesgo, porque de la prima de riesgo hablaba absolutamente todo el mundo. Y después de pasar de la prima de riesgo, tuve que explicar que por llevar el dinero al banco, no solamente no te pagaban, sino que tú le pagabas a ellos. Antiguamente, cuando llegábamos con un cheque muy grande porque habíamos vendido una casa o teníamos una herencia, íbamos al banco con el pecho hinchado y le decíamos al director del banco, bueno, a ver, ¿cuánto me vas a dar? Y ahora el banco, según te ve, te dice, no, o me dices en qué lo vas a emplear o mejor coge la puerta y vete. Ha llegado a ocurrir una cosa que para mí fue chocante. Heineken hace cerveza, o sea, un producto puro y duro. Heineken ha emitido bonos a 10 años en negativo y ha cubierto toda la emisión. Es grotesco que a una empresa de cervezas, a una empresa que hace cervezas, yo le preste dinero y él, en lugar de devolverme lo que le he prestado más los intereses correspondientes, me devuelva menos de lo que le he prestado. Esto no hay quien lo entienda. Esto se lo explica, bueno, primero, a mí me costó entenderlo y soy economista. Imagínense a alguien que se dedica a la medicina y dice, bueno, estás loco, eso no puede ser verdad. Y además genera, como también hemos comentado, efectos muy perversos. En primer lugar, favorece el sobreendeudamiento, porque es lo racional.
Si tú puedes obtener recursos y encima te pagan, pues te sobreendeudas y eso puede generar graves cuellos de botella en el futuro. En segundo lugar, penalizas absolutamente el ahorro. Porque para obtener un poquito más de rentabilidad, además, tiene que tomar un riesgo asimétrico, mucho más riesgo. Y eso hace meterse en una espiral muy preocupante. Y por otro lado, pues no asigna adecuadamente los recursos, como también se está diciendo. La semana pasada y esta conocíamos noticias esperanzadoras, veíamos la vacuna cada vez más cerca por parte de Pfizer, por parte de Moderna. La Unión Europea ya ha cerrado un acuerdo con Pfizer, está cerrándolo con Moderna para que llegue cuanto antes aquí a España. Sin embargo, Christine Lagarde se pronunciaba ayer en Bloomberg y decía que el hallazgo preliminar de ambas vacunas contra el coronavirus no suponía un cambio en las perspectivas económicas que manejaba el Banco Central Europeo. Recordemos que colocaba a España a la cola de Europa, ¿no?, con una contracción del 12,4% del PIB. Ella decía, por ejemplo, que en esas previsiones que se hicieron se preveía que llegara la vacuna en algún momento de 2021, pero lo que no se tenía en cuenta tampoco es que esta segunda ola fuera tan fuerte, con lo cual más o menos mantienen sus previsiones. Yo no sé si a ustedes les parece que la llegada de esta vacuna puede mejorar en algo en nuestra situación, la situación de España, la llegada quizás un poco antes de lo que se esperaba, o para nada, o seguirán las cosas igual. Si quiere le doy la palabra a Miguel Ángel y enseguida contesta Juan. Mira, yo creo que como todos sabéis, yo además de economista, yo soy un tipo muy raro, yo soy bioquímico, particularmente biólogo molecular. Y sigo mucho esto, aunque mi vida como biólogo molecular y como patólogo molecular fue muy corta, ¿no? Pero la sigo durante muchísimo tiempo y lo que está ocurriendo ahora con la vacuna se sabía perfectamente, se está cumpliendo un calendario. Yo, que al fin y al cabo no soy más que uno más de la película, lo he publicado hace 6 meses. Se están cumpliendo todos los calendarios que dije. Yo dije que va a haber al menos una vacuna, quizás 2, parece ser que van a ser 3, con una autorización preliminar, lo que se llama de emergencia, aquí en España se llama de uso compasivo antes de Navidades. Dije que iba a haber una vacunación de grupos de riesgo, sanitarios, bomberos, servicios de limpieza, personas con enfermedades prevalentes o de edades avanzadas hacia la primavera. Esto en el mundo occidental, ¿eh? Y luego una vacunación masiva de la gente hacia el verano, que nos llevaría a que aproximadamente al final del año que tuviésemos a un 50% de población vacunada, de la cual cubriera el 85% de esos grupos que he dicho al principio, porque muchos no se van a querer vacunar por un miedo que soy incapaz de entender. Pero bueno, dicho eso, han aparecido 3 vacunas, dentro de nada va a aparecer la de Astra, en febrero será la de Johnson, que muy probablemente tenga un punto muy importante. Ya DHL dijo hace unos meses, hay un problema brutal que nadie evalúa, que es el tema de la cadena de frío. No hay aviones en el planeta suficientes para transportar esto. Todo eso se sabía. Y con todo esto que yo sabía, y como yo sabía muchísima gente, se hicieron unas previsiones. ¿Qué ocurre? Que parece ser que nadie las ha leído, porque no ha cambiado absolutamente nada. Absolutamente nada. Quizás lo que haya ocurrido es algo peor de lo que se esperaba. O sea, la vacuna estaba previsto. Lo peor que se esperaba es que la segunda oleada es peor que lo que se esperaba. Pero la llegada de la vacuna está en el calendario. No nos vamos a vacunar en enero. A lo mejor en enero se vacunan 1.000 personas. Moderna es que se le ha dado tanto bombo Moderna tiene un problema muy relevante. Las vacunas en el mundo, un detalle, en el mundo se fabrican 5.000 millones de dosis todos los años. 1.500 millones de dosis son para gripe. El resto son para el sarampión, para todo ese tipo de cosas. Como no es un gran mercado, como no es un mercado realmente interesante, no hay más que 5 grandes fabricantes en el mundo. Por lo tanto, no solamente hay que tener la investigación que ha tenido Moderna, hay que tener la capacidad para hacerlo. Y Moderna no tiene esa capacidad. Sí la tiene Pfizer, sí la tiene Merck, sí la tiene Sanofi, pero capacidad para fabricar aproximadamente 1.000 millones cada uno. Es decir, necesitamos varias de ellas. Con lo cual va a tardar en llegar. La vacuna va a tardar en llegar bastante. Y mientras tanto nuestra economía va a seguir igual, vamos a tener los problemas que seguimos teniendo. Es decir, todo está al ritmo. Lo que pasa es que la gente ha escuchado, ya hay vacuna y se cree
que nos la vamos a inyectar mañana en el centro de salud. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. ¿Usted qué opina? Lo que se ha puesto de manifiesto después de esta magnífica intervención es que evidentemente la solución no es inmediata para luchar de una manera efectiva contra la posibilidad de extensión de la vacuna. ¿Y eso qué significa? Pues que evidentemente rápidamente no se va a incrementar espectacularmente la movilidad de los ciudadanos entre países o dentro de los propios países, y en segundo lugar algunas actividades económicas seguirán hibernadas o semi-hibernadas, como es el caso de la hostelería. De tal manera que la recuperación no va a ser inmediata, ni mucho menos. Es verdad que ha generado expectativas muy positivas en los mercados financieros, que tienen mucho que ver también con esa rentabilidad a la que nos referíamos antes, pero lo que hacen es anticipar lo que va a ocurrir en 1 año y medio, 2 años. Y eso es precisamente lo que explicaba magníficamente, yo no sabía su especialidad, Miguel Ángel. Y en este sentido, yo sigo diciendo que en el mejor de los casos, si hacemos las cosas medianamente bien en política económica, la recuperación española será en forma de Nike. Es decir, que el Producto Interior Bruto del año 2019 no se recuperará hasta el año 2023. Pero no según nuestros propios datos, sino los datos del Fondo Monetario Internacional, los datos de la Comisión Europea. Siguiendo los mismos de la Comisión Europea, si utilizamos base 100, año 2019, en el año 2022, al finalizar, tendríamos aproximadamente un 96,8, es decir, no recuperaríamos el nivel de partida. Por tanto, la recuperación va a ser lenta, pero ojo, sí que si actuamos, y sobre todo el Gobierno, inadecuadamente en la política económica, podemos caer en una L muy prolongada, y eso es lo que hay que evitar como sea. Hay un dato que se me ha olvidado decirlo, un dato muy importante, que es una noticia que ha pasado desapercibida. Para mí es más importante que la vacuna el tratamiento, porque los confinamientos lo que nos obligan es a... el confinamiento lo llevamos a cabo por la saturación hospitalaria. Entonces, lo que necesitamos es que la gente esté en el hospital el menor tiempo posible, aparte, obviamente, de que no se muera, ¿no? El problema que hay ahora mismo 3 compañías desarrollando un anticuerpo monoclonal, es decir, algo que ataca directamente al virus, que es Merck, Amgen y Lilly. El primer fracaso fue el de Lilly. ¿Por qué? Pues porque, claro, se ha conseguido... el problema de esta enfermedad es que entre que debuta y te pones muy malito, o no, o te curas, pasa muy poco tiempo. Entonces, se demostró el medicamento de Lilly, el anticuerpo monoclonal de Lilly, que no funcionaba adecuadamente en los pacientes hospitalizados. Por lo tanto, literalmente, aunque se le ha dado autorización de emergencia, vale para muy poco, porque, oye, si resulta de que no me voy a ir al hospital, es como una gripe, me quedo en mi casa, no me tomo nada y así me pasará. El problema es si me pongo muy malo y me tienen que llevar al hospital. Lo que hay que hacer es darme algo que me cure rapidísimamente. Si al final Merck o Amgen tienen éxito en este desarrollo del anticuerpo monoclonal en los próximos meses, eso es el factor que puede acelerar este proceso de recuperación. Si eso no ocurre, pues porque no se encuentre, porque no sea efectivo, como ha pasado con Lilly, coincido con Juan, nos vamos a alargar mucho. Si no, pues a lo mejor acortamos un poco. El problema está en que tenemos una economía demasiado basada en algo que está afectado por la movilidad, que es el turismo y la fabricación de coches. Los coches, nadie se compra un coche si va a estar sentado en su casa. Nadie cambia de coche si no salgo, si no viajo, si no me voy a la playa. Por lo tanto, nuestra economía, y cada día que pasa, es peor, es peor, es peor, es peor, es peor. Y yo no sé si las medidas que se están tomando son las adecuadas, pero de luego lo que nos espera es una situación muy, muy dura para el año que viene. No nos queda mucho tiempo, yo creo que vamos a lanzar la última cuestión para que debatan, porque con ese calendario que ha puesto Miguel Ángel sobre la llegada de las vacunas en esos primeros años de 2021, está claro que la política económica, como están diciendo, tiene que estar muy bien dirigida y no andar en el gasto. No sé si es momento de introducir ahora ciertas reformas estructurales. Lo que decía de la automoción, en Reino Unido va a prohibir las compras de vehículos combustibles. Estamos en un contexto muy difícil para España. No sé qué margen de maniobra hay ahora mismo, porque lo que sí que viene
es unas cifras de desempleo todavía mayores. Se reclama que por seguridad de las empresas y saber hacia dónde o cómo comportarse, saber un calendario amplio de los ERTEs. ¿Qué situación ven? ¿Qué margen de maniobra puede haber con esto, ¿no? Porque el día a día las vacunas vendrán, pero ahora lo que dicen es las cifras reales, la situación económica endémica y poco margen. No sé dónde encuentran el margen o qué hacer con las ayudas que hoy mismo llegan de Europa para el desempleo. Yo siempre he dicho que los gobiernos, el sector público en general, puede hacer muy pocas cosas positivas para la actividad económica, pero sin embargo puede estropear mucho a corto plazo. Y en este sentido, la política económica española en estos últimos meses no va por la dirección correcta. En casi todos los países se están bajando los impuestos. En España se suben en momento de contracción del Producto Interior Bruto. Eso es una barbaridad enorme porque no aumenta la recaudación y lo que haces es prolongar el estrangulamiento de la economía. Incluso estamos de acuerdo, los más liberales, que hay que llevar a cabo políticas fiscales expansivas en esta situación excepcional, que se ha parado la economía por ley. Bueno, pues esas políticas son mucho más eficientes, el efecto multiplicador bajando impuestos que subiendo el gasto. Luego, por otro lado, el despilfarro tal cual del gasto, lo único que genera es esa deuda que ya hemos comentado. Y por otro lado, lo que hay que mejorar es la eficiencia del sistema productivo. Por tanto, claro que hay que llevar a cabo reformas estructurales para mejorar la actividad. Pero también es verdad que algunas no pueden ser enormemente bruscas. No es el momento, ni mucho menos, para cambiar súbitamente la motorización de los automóviles. Completamente de acuerdo. No lo puedo decir mejor que lo que le ha dicho Juan Iranzo. Completamente de acuerdo. Es decir, hay cosas en las que ahora no tocan. A lo mejor es lo mejor. Yo soy uno de los que pienso que uno de los graves problemas que tenemos, vamos a ver, este tema de los virus y todo lo que nos está pasando viene derivado también de que el planeta cada vez está más contaminado, estamos automatándonos a nosotros, pero no solamente creando cosas, sino que nuestros sistemas inmunes están debilitados por la contaminación. Hay que ir hacia ese tipo de motorizaciones, pero ahora no es el momento. Esas son medidas a medio y largo plazo, pero tomar ahora algún tipo de decisión de ese tipo me parece una verdadera locura, porque es pegarnos un tiro en el pie. Habrá que hacerlo y habrá que hacerlo en el medio y largo plazo, pero no ahora. Ahora, desgraciadamente, en economía las decisiones suelen ser una suma de muchas pequeñas decisiones que se toman en el momento para que actúen en el medio y largo plazo. Estamos pagando los platos de lo que estamos haciendo. Si ahora vamos a despilfarrar el dinero, el poco dinero que tenemos, pues fíjense, yo solamente les hago un mal recordatorio de lo que nos pasó en la crisis anterior, los famosos 5.000 millones del plan E, que valía para hacer rotondas que al día siguiente las rompíamos. Y yo decía, coño, pues que le den el dinero a la gente y nos evitamos el destrozar las calles. Tengo que agradecerles a ambos que nos hayan acompañado tan amablemente en esta tertulia, interesantísima por supuesto, y les invito a volver a acompañarnos en cualquier otro momento para seguir tratando estos temas y muchos más, porque desde luego que la economía ahora está en el centro, ¿no?, de las preocupaciones de todos los españoles. Muchas gracias, Miguel Ángel Temprano, CEO y director de inversiones de Orfeo Capital, y Juan Iranzo, economista. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Un saludo, Juan. Igualmente, Miguel Ángel.